Hola, hola, muy buenos días a todas y todos. Estamos grabando un día lunes tempranito desde Santiago de Chile. Les cuento que esta semana en Santiago el tiempo va a estar lindo, con harto sol y que nos hacía falta, porque a mí que me gusta el invierno ya estaba ya un poco decaída con tanta nube. Pero bueno, en fin, dicen que el solcito hace también. Y hoy día vamos a hablar de un tema que es bien interesante y que se ha visto por todas partes ahora último en distintas cursos, libros, blogs, etcétera, y que es el propósito. El propósito no en el sentido de propongo algo, sino que propósitos vitales, propósitos de vida, eh, propósitos para echar a andar la máquina o para que la máquina no pare, que es algo que posiblemente la mayor parte de nosotros tenemos una idea de que es importante y somos pocos los que vamos detrás de un propósito. Berito, buenos días. Buenos días, Dulia, y buenos días a todos los que nos escuchan. El propósito de hoy es hablar del propósito. Suena divertido, pero así es. Me encantó este tema del propósito, Dulia, porque muchas veces uno piensa hacer algo y cree que ese es un propósito y no lo es. Es hacer algo nomás. El propósito es un poquito más consistente desde mi punto de vista. ¿Eh? Y cuando nos formamos como coach, se me aclaró harto el panorama de cómo visualizar un propósito personal y es más, cómo visualizar un propósito de otros también. Y hay una clave para mí, que es preguntarme, entonces, ¿qué quieres conseguir? Que hoy por hoy me parece como una pregunta como obvia cuando hablo con alguien o cuando estoy haciendo coach. ¿Y el qué quieres conseguir? Fíjate que yo en lo personal, antes, en una vida mucho más, ¿cómo decirte?, llena de cabros chicos, de ir a la pega, de ir a comprar, de una serie de cosas así como muy concretas, no era parte de mis preguntas hacia mí misma. Pero hoy creo que el qué quieres conseguir, que en el fondo es un objetivo, puede ser una intención, no sé, alcanzar algo, es parte de un propósito y el propósito, a diferencia de esas otras formas de decirlo, es que tú lo tienes en mente y trabajas para llegar a conseguirlo. Que es distinto tal vez, así como a un objetivo concreto. Yo hoy día me levanto temprano y vamos a hacer un coach con la Dulia. O hoy día vamos a hacer un podcast con Dulia. ¿Te fijas? Y va a durar tanto tiempo y lo que sea. Pero mi propósito detrás de eso es otra cosa. Es una cosa un poco más amplia. Es algo que te queda en el tiempo y que te transforma. eh, Cambia tu manera de ser ciertos propósitos que te haces en la vida. Eh, y volviendo a un tema que hicimos hace un tiempo atrás, que hablábamos de la asiduidad, el propósito está bien acompañado de esa hermana que es la asiduidad. O sea, para lograr un propósito, tengo que ser asidua. Y Mm. tengo que trabajar para eso y de pronto tal vez el propósito no lo estoy consiguiendo, voy mal, o para qué lo quiero, qué sé yo, bueno, entonces lo reviso nuevamente. Pero no dejen soltar un propósito.
Si para ustedes les parece que eso es bueno, es importante, eh, y van a haber momentos bajos, momentos altos, que es lo que me ha pasado a mí. Por ejemplo, para poner un ejemplo de un propósito mío, ¿qué es el propósito en realidad? Cuando dejé de trabajar en lugares institucionales, en donde estaba contratada, y qué sé yo ya me había empezado a hacer el propósito de hacer algo distinto, bien distinto. Y fue formarme como coach. Y fui a una formación en la Universidad Adolfo Ibáñez y luego fui a esta otra, Finance, que es la de nuestro amigo francés. Excelente las dos. Y ahí partí. Y me pregunté a mí misma, ¿seré capaz de conseguir este propósito? Ya, déjate de bromas, me dijo alguien por ahí. ¿Cómo no vas a ser capaz si hay hecho otras cosas? Lo importante es que ese propósito sea realmente importante y realmente lo quieras, si no lo vas a soltar. Así lo veo yo, así lo he vivido. Como es tan importante para mí, mi propósito se ha cumplido y ahora tengo otro que va como en la línea de ese propósito, que es efectivamente hacer los coaches, que es efectivamente acompañar a personas, que es efectivamente trabajar con un mundo de gente y de personas que estén dispuestas a buscar su propósito también. Mm. Es lindo el propósito, Julia. Sí, mira qué bonito, Vero, y qué bien como tú lo expresas, ¿ah? Porque yo encuentro que una de las cosas que nos pasa a muchos, yo me incluyo mucho tiempo en esto, es que confundimos el propósito con los pasos previos, porque los pasos previos son los pasos previos, Claro. que te sirven para llegar a tu propósito final, pero el propósito final es bueno siempre tenerlo claro, para hacer las cosas o ir donde queremos llegar. Y yo pienso que mientras más pasa el tiempo, más existe la necesidad, el impulso y la intuición de tener un propósito de vida. Porque cuando tú estás trabajando, lo voy a decir sin ningún juicio porque esto me pasó a mí muchas veces en la vida, eh, cuando yo trabajaba, a veces mi propósito era llegar a fin de mes y a veces mi propósito era eh, comprar una cosa con una tarjeta, pagarla con otra tarjeta, comprar con la otra y así bicicleteaba todos los meses para que alcanzara. No, lo digo sin ninguna humildad y sin ningún tono de nada, porque eso también me sirvió en la vida para vivirla, porque mi propósito era salir de un tema de deudas que tuve un tiempo largo. Y después de eso, los propósitos van siendo más chicos en el sentido de que no es así como vital, pero es, como dices tú, es distinto. Lo, la vida familiar se desarrolla alrededor de propósitos que son de dónde hemos ido de vacaciones, ¿verdad? Pero de repente cuando ya os jubilaste, y tal vez esto empieza antes, empieza como después de los 50 años, ya empiezas, la mayor parte de la gente empieza a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Hasta cuándo voy a trabajar? Si necesitan trabajar, no tienen esa pregunta, pero mucha gente puede hacer otra cosa y entonces buscar un propósito, tenerlo y hacerlo es vital. Hay, como varias veces he citado en estos podcasts, hay un libro japonés que se llama Ikigai y que significa el propósito. Y ese libro es toda una explicación para llegar a por qué hay muchas comunidades japonesas, especialmente una,
donde viven mucho tiempo y son muy felices. Y eso es porque todas estas personas tienen propósitos. Un propósito se amarra ahí, en el caso de ellos, con una herramienta que es vivir en comunidad. Mm. Pero el propósito de ellos es la felicidad después de los 70, los 80, los 90 e incluso llegan a más de 100 algunos. Su propósito es encontrar la felicidad en esa etapa de la vida y que no sea como para la mayor parte de los seres humanos, especialmente en la cultura occidental, la vejez es una desgracia. Entonces, en eso ellos van encontrando cosas pequeñas que en la base es la comunidad, porque conversan todo el día, se ríen, juegan karaoke, se juntan a comer casi todos los días, cultivan cositas chicas para comer, qué sé yo, eh, crían animalitos, ¿verdad? Etcétera. Pero eso se hace como en conjunto y son felices haciendo eso. Entonces toman pocos medicamentos, qué sé yo, pero lo pasan bien. Uno diría, uy, qué vida más ascética. No, esto es social, completamente social, comunitario. Entonces ahí hay un ejemplo de una elección de vida. Tú y yo, Berito, que estamos en la tercera edad, ya eso lo contamos varias veces acá, a pesar de que podamos tener voces juveniles y estemos echando todo el día la broma. eh, eh, y la Vero se ve súper joven, la verdad. Es chistoso. Nosotras, en esto que estamos haciendo ahora, y aquí voy a hablar por mí, porque tú ya hablaste por ti, esto es un propósito de poder llegar a más personas para que su calidad de vida sea mejor. Y eso en la situación en que estén, sanos, enfermos, con problemas, eh, cuestiones empresariales que no se llevan bien, que las comunicaciones, que haya etcétera. Eso es un propósito. Y la herramienta que nosotros pusimos a esto es el coach y otras. Pero el coach es una gran herramienta para nosotras para poder articular esto que es para nosotros y para los demás. Y, y ahí es donde uno no se tiene que confundir. ¿Tu propósito es ser coach? No. Mi propósito es llegar a los demás Sí. para aportar mi granito de arena para su felicidad o su compensación o su mejoría, algo así. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Dulia. Y yo cuando partí en este tema del coach, yo no lo tenía tan claro que ese era mi propósito, sino que era más bien el hacer algo distinto tal vez a lo que había venido haciendo, pero hacer algo, porque claro, ya iba a dejar de trabajar en los lugares que había sido toda mi vida, pero lo cambié por algo distinto, pero no tan distinto. Porque nosotros que hemos estado en el ambiente de la salud siempre hemos estado con personas, siempre hemos trabajado con otros, tanto compañeros como obviamente los pacientes, los familiares. Entonces, eso ya existía. Entonces yo me dije a mí misma, bueno, si eso ya existe, ¿qué más podría yo hacer para ocupar también toda mi expertise anterior? Que no es igual atender pacientes que hacer coach, claramente. Pero lo fui dando vuelta y fui diciendo, bueno, de mis experiencias pasadas, algo me sirve acá. Y yo recuerdo perfectamente que cuando ya estábamos en un momento en que podíamos mirar hacia el futuro siendo coach, tú y yo, y con otras dos personas más también, empezamos a mirar cómo podríamos nosotros llegar a las personas. Y esto que estamos haciendo ahora, que no lo habíamos hecho nunca antes, que hacer estos podcasts, bueno, fue un propósito también dentro del gran propósito que es llegar a las personas y acompañarlos. Eh, y, y no es así como decir, ah, ya, yo lo quiero hacer, vamos, no, hay una especie de planificación también en este tema del propósito. O sea, si quiero algo,
eh, bueno, primero lo planificamos, qué sé yo, dijimos lo que queríamos, hicimos priorizaciones y bueno, y aprovechamos ese impulso para partir. Entonces, no es que sea una cosa así como desordenada, es ordenadita, porque el propósito finalmente es una decisión que yo tomé para seguir, porque como todo en la vida, todo lo que tú partes va a tener algún minuto de baja o algún minuto de, ay, ¿será realmente esto? Hoy me equivoqué, no lo hice bien, qué sé yo. Entonces, el propósito debe estar ahí anclado en tu mente, en tu alma, en tu corazón, porque efectivamente van a surgir temas o problemas o situaciones incómodas o algo que es inesperado, pero sí es la vida. Por lo Claro, tanto, si tu propósito es profundo, si tu propósito es verdadero, si tu decisión está bien tomada, entonces vas a trabajar para implementarlo y vas a condicionar tu mirada de desarrollo, de aprendizaje, para llegar a ese propósito. Los propósitos, exactamente. los propósitos más amados, más queridos, no son esos que pasan así rápido por la vida, sino que son los que te ha dado trabajo, pero también te dan mucha satisfacción. O sea, y tienes que dejar otras cosas probablemente, no sé, pues Dulia, nosotros, por ejemplo, para hacer esto que estamos haciendo y las cosas que tenemos pensadas, porque por Dios que somos buenas para pensar, tenemos alguna, como un ejemplo concreto, tenemos que gestionar nuestro tiempo. Tu tiempo lo tienes con ciertas cosas, yo lo tengo con otras, y las personas con las que queremos hablar también los tienen, por lo tanto, es como algo que no hacíamos antes o lo hacíamos en otra dimensión, ¿te fijas? Mm. Entonces, si vamos a un propósito superior, hay que cumplir algunas acciones que te ayudan a llegar a ese propósito, que no es lo mismo que esa acción es el propósito. Esa acción o las que hacemos es para llegar a, ¿te fijas? Sí, sí, Entonces, pero el propósito te lleva a tomar decisiones, Dulia te lleva, y también yo creo que una de las cosas importantes que nosotros sí nos hacemos, es nuestro autodiagnóstico. Oye, ¿cómo vamos con esta cuestión? ¿Iremos a claro, llegar? claro. ¿Qué nos falta? ¿Mantenemos este propósito para llegar a eso? Y como somos más asiduos que la mierda, le decimos las dos, decimos sí, pues ya, vamos nomás. Qué sé Sí, yo, no sé. Voy a contar una cosa muy divertida, porque nosotros empezamos a hacer, a hacer estas sesiones de podcast bien temprano en las mañanas y luego las cambiamos a otro horario. Y la Duila me dice, vamos a las 8 de la mañana, vamos a las 8. O sea, ese no es el propósito, sino que el propósito es mantener la subida del podcast. Y vamos nomás. Entonces, el propósito es superior a esas sí. acciones, que de pronto se confunden acciones con propósito. Sí, claro, yo pienso que de repente eh, lo que nos puede pasar es que estamos haciendo cosas sin ton ni son y una cosa que a mí me ha pasado, y por eso le quiero contar, es que tú vivas los propósitos de los demás. Sí, hay que tener súper harto cuidado con eso, ¿no? Porque claro, cuando los niños son chicos, qué sé yo, tú estás Mm. entregado a distintas cosas, después en un plano más de todo el mundo adulto, qué sé yo, y todo el mundo con básicamente una vida bastante, entre comillas, fácil en el sentido de una vida familiar, normal, etcétera, etcétera. Y de repente te das cuenta que tu día es hacer cosas para los demás. Llevo a esto, me pidieron esto, voy para allá. Y te empiezas a postergar. Hay gente que empieza a decir, ya, no voy a ir al gimnasio porque no me da el tiempo. No voy a hacer mis ejercicios en la mañana porque no me da el tiempo. Entonces hay que tener súper harto ojo que también un propósito es cuidarnos a nosotros mismos, porque tenemos que estar bien
para poder estar ahí, para que los propósitos lleguen, se cumplan, como dices tú, para que acompañemos a nuestros propósitos y no nos hagamos trampa. La Vero me está haciendo señas de que estamos en el tiempo y como ustedes saben, nosotros hace tiempo hicimos un podcast de la puntualidad que le gustó a mucha gente. Así que me veo obligada a cerrar esta sesión. Pero antes que nos despida, quiero pedirle que nos escuchen por Spotify y YouTube y nos manden comentarios. Gracias por los comentarios que nos llegan, nos inspiran, nos animan y nos dejan seguir. Sí, muchas gracias también desde mi parte, el que nos estén acompañando. Para nosotros es un buen propósito hacer esto y lograr, entre otras cosas, obviamente sus comentarios. Y para terminar, no puede faltar, porque es parte de mi propósito, una frase final que dice lo siguiente, miren, encuentra tu propósito y vive la vida al máximo y nunca te rindas. Ah, qué bonito. Ánimo. Qué bonito. Para todos ustedes, chicas y chicos, de parte de la Vero. Chao. Buenos Que estés muy días. bien. Buena semana.